Hoy voy a contar una historia que te va a conmover, una experiencia de casi muerte, que me llevó a un encuentro directo con Dios y a una revelación impactante. El día cero se acerca. En abril de 2025, algo va a suceder con la humanidad y voy a revelar todo lo que vi. Pero antes, comenta aquí de qué ciudad estás viendo este video y ya suscríbete al canal para no perderte ningún relato increíble como este. Ahora, prepárate para conocer lo que existe más allá de la vida. Mi vida en Los Ángeles era un mosaico de días 500, donde la rutina y la insatisfacción se entrelazaban en una danza monótona. Yo, Quillon Mercer, me sentía atrapado en un laberinto sin salida, en el que cada día parecía repetir al anterior, sin que encontrara sentido o pasión por lo que hacía. El brillo de los rascacielos contrastaba fuertemente con el vacío que habitaba en mi interior. Una ironía amarga en una ciudad que nunca duerme. Mi trabajo en una oficina en el centro era agotador y carente de significado. Las luces fluorescentes de la sala, el sonido constante del teléfono sonando y las conversaciones superficiales de los colegas creaban un ambiente que, en lugar de inspirar, sofocaba mi alma. En varias ocasiones, al terminar otro día cansado, me encontraba cuestionándome para qué estoy viviendo. Esas dudas resonaban en mi mente mientras caminaba por las calles de Los Ángeles observando a la multitud que parecía tener un destino definido, mientras yo me perdía en pensamientos solitarios. Quillon, pareces tan distante hoy. ¿Está todo bien?, preguntó Evelyn Knight cierta mañana, cuando se dio cuenta de mi expresión melancólica durante una pausa para el café. No lo sé, Evelyn. Siento como si estuviera viviendo sin propósito, como si cada día fuera solo una copia del anterior. Respondí, tratando de ocultar la angustia que me consumía. Evelyn, siempre tan empática, me miró con ternura y dijo, «Tal vez necesites algo que reavive tu llama, algo que traiga un nuevo significado a tu vida». A pesar de tener amigos como ella, e incluso colegas como Damien Carter, con quienes solía compartir confidencias sobre la monotonía del día a día, un sentimiento de incomprensión y soledad me acompañaba en cada paso. Damien una vez comentó, durante una de esas conversaciones tardías después del trabajo, «Quillon, todos nosotros sentimos esa inquietud, ese vacío. Pero a veces, es como si estuviéramos destinados a algo más grande, algo que aún no conseguimos ver». Esas palabras resonaban en mi mente, pero en la práctica, me veía ahogado en dudas e inseguridades. En casa, el silencio también era un recordatorio doloroso de que, a pesar de tener una familia que me amaba, me sentía incomprendido. Las conversaciones con mi madre, Sophia Mercer, siempre estaban marcadas por un cariño profundo, pero también por una distancia que no podía superar. Su preocupación se transparentaba en cada palabra. Sin embargo, no lograba compartir con ella la intensidad del vacío que me consumía. Cada día era una batalla silenciosa contra el aburrimiento y la falta de dirección. Las mañanas comenzaban con la misma rutina: café, tráfico caótico, reuniones interminables y una sensación de que el tiempo se escapaba entre mis manos. Caminar por las calles de Los Ángeles por la noche me proporcionaba momentos de reflexión, pero también aumentaba la sensación de desamparo, pues veía los rostros apresurados y las luces que brillaban sin realmente iluminar el camino hacia la felicidad. A pesar de todas estas dificultades, yo buscaba, en pequeños instantes, un atisbo de esperanza, la voz de un amigo, una sonrisa inesperada, o incluso la belleza sutil de un atardecer sobre la ciudad. Eran los únicos recordatorios de que tal vez hubiera algo más por descubrir. Con todo, esos momentos eran efímeros y el sentimiento de vacío regresaba con fuerza, dejándome cada vez más convencido de que mi existencia carecía de un verdadero propósito. Esta era mi realidad antes del accidente, una vida permeada de dudas, soledad y la constante búsqueda de un significado mayor. Cada día pasaba como una sombra del anterior, hasta que una serie de eventos inesperados estaba a punto de transformar completamente esa jornada. Aquella noche parecía tan común como todas las otras,
Pero el destino reservaba un episodio que cambiaría todo. Después de un largo día en la oficina, sentía la necesidad de caminar por las calles de Los Ángeles para intentar calmar la tormenta interna. El aire estaba frío y las luces de la ciudad parecían susurrar secretos y sombras. Mientras seguía por la acera, el sonido rítmico de mis pasos se mezclaba con un murmullo distante del tráfico. Pero en ese instante, el destino preparaba un giro que jamás podría prever. En el cruce de la St. Combine Street, la atmósfera cambió de repente. Un coche, fuera de control, avanzaba a alta velocidad, sus faros lanzando haces erráticos que se reflejaban en la acera mojada. Congelé por un instante, el tiempo pareciendo desacelerar de forma surrealista. Recuerdo haber escuchado el estruendoso sonido del motor, seguido de un grito ahogado que parecía resonar dentro de mi mente. «No, por favor», casi grité para mí mismo. Pero la voz se perdió en el torbellino de emociones y en el sonido ensordecedor del impacto inminente. En un abrir y cerrar de ojos, fui golpeado con una fuerza brutal. El dolor que siguió fue tan intenso que parecía haber sido arrancado de una chispa de pura agonía. Mi cuerpo, antes tan familiar, pasó a parecer un objeto sin forma, fragmentado en pedazos de sensación y desesperación. Fue como si cada fibra de mi ser estuviera siendo desgarrada y sentía que mi propio cuerpo se deshacía. Mientras el dolor dominaba mis sentidos, algo extraño comenzó a ocurrir. En medio del caos, pude percibir una sensación de distanciamiento, como si estuviera observando todo desde afuera, sin estar más contenido en ese frágil envoltorio. Yo veía a los médicos corriendo, los rostros tensos de los socorristas y la confusión a mi alrededor. Pero, simultáneamente, una calma inexplicable invadía mi conciencia, que larga, aguanta firme, vas a estar bien, escuché una voz. Tal vez mi propia, ecoar en medio alto tumulto, aunque las palabras perdieran cualquier sentido lógico ante lo que estaba sucediendo. Fue en ese momento que mi alma, de manera indescriptible, comenzó a desprenderse de mi cuerpo. Ya no estaba limitado a los contornos físicos, sino que experimentaba una libertad que jamás había imaginado. Flotaba por encima del caos, observando con una claridad casi etérea los esfuerzos de los rescatistas para reanimar mi cuerpo sin vida. Cada movimiento, cada intento de resucitación, ocurría con una precisión que parecía coreografiada por el destino. Mientras los médicos trabajaban frenéticamente, sentían una mezcla de miedo y extrañeza. La angustia de ver mi cuerpo inerte se mezclaba con una sensación de paz, como si el dolor físico hubiera sido sustituido por una calma acogedora. Esa dualidad me hizo cuestionar. ¿Estaba realmente muriendo o había algo más allá de la frontera entre la vida y la muerte? En un último destello, antes de entregarme completamente a la oscuridad, capté fragmentos de diálogos, di gestos de desesperación y esperanza. Un enfermero con lágrimas en los ojos susurró: «No podemos perderte, Kilom. Tienes tanto por vivir». Esas palabras, ahora distantes y al mismo tiempo eternas, resonaban en mi ser mientras la percepción de mi cuerpo se volvía cada vez más tenue. La separación era completa. Estaba flotando por encima de mí mismo, presenciando los últimos momentos de un ciclo que se cerraba para dar paso a algo extraordinario. Adoré el miedo, que dio lugar a una aceptación serena, como si esa experiencia fuera de alguna manera necesaria para la transformación que estaba por venir. En el instante en que sentí mi alma desprenderse del cuerpo, una extraña sensación de ligereza se apoderó de mí. Estaba flotando, lejos de los gritos y del caos que aún resonaba allá abajo. El ambiente a mi alrededor se transformaba gradualmente. Los colores de los semáforos y las luces de la ciudad se convertían en suaves manchas de luz, mientras la agitación se disipaba en un silencio acogedor. Sentía como si estuviera subiendo por una escalera invisible, guiado por una fuerza que no podía ser explicada en palabras. A medida que ascendía, cada detalle parecía ganar una intensidad casi palpable. A brisa se tornaba dulce,
acariciando mi ser con delicadeza, y la oscuridad que esperaba encontrar fue sustituida por una luz radiante y serena. El espacio se abrió, revelando un escenario que parecía pintado a mano. Nubes blancas flotaban en armonía, entrelazadas por reflejos dorados, y un brillo suave emanaba de cada punto del firmamento. No sentía miedo, solo una curiosidad profunda y una calma que impregnaba todos los rincones de mi ser. Fue en ese ambiente celestial que, de repente, vi una figura que cambiaría todo. Se acercaba lentamente, envuelta en un brillo intenso y con una presencia que trascendía cualquier descripción. El ángel estaba vestido con largas vestiduras blancas que parecían fluir como agua, y una espada dorada brillaba en sus manos con una luz que rivalizaba con el sol. Sus ojos, llenos de compasión, encontraron los míos, y, en ese instante, sentí que cada partícula de mi existencia estaba siendo bañada por un amor infinito. ¡Qué largo! Finalmente nos encontramos, dice el ángel, su voz resonando con una cadencia que mezclaba fuerza y ternura. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estoy aquí?, pregunté, la voz aún resonando como un susurro, incrédulo ante aquella visión tan sublime. El ángel sonrió, y su sonrisa parecía disolver todas las dudas y angustias que yo cargaba. Yo soy su guardián, enviado para guiarlo en este momento de transformación. Usted está entre dos mundos y la experiencia que ha vivido es solo el primer paso de una jornada que revelará los secretos de la existencia. Mientras él hablaba, sentí que cada palabra era como una llave que desbloqueaba puertas dentro de mí, abriendo horizontes de comprensión que antes eran inimaginables. El ambiente a nuestro alrededor parecía vibrar con una energía sutil, y la sensación de paz era tan intensa que mis heridas, tanto físicas como emocionales, parecían curarse en la presencia de aquel ser celestial. El ángel extendió la mano, y en un gesto que mezclaba cariño y invitación, me condujo hacia un portal vibrante que se formaba ante nosotros. Ven, aquello, al mundo más allá del dolor y del sufrimiento, un lugar donde la verdad se revela en su forma más pura, dijo él, mientras caminábamos juntos entre nubes que danzaban en ritmos silenciosos. Durante nuestra ascensión, me di cuenta de que cada paso estaba cargado de simbolismo. La sensación de flotar no era solo una fuga, sino una preparación para enfrentar las revelaciones que vendrían a continuación. Cada instante de ese ambiente divino, la luminosidad, la serenidad y la armonía perfecta, me mostraron que, incluso en medio de la oscuridad de la vida, siempre había un camino de luz esperando ser descubierto. Yo, que siempre he vivido en la duda y la inquietud, ahora me veía envuelto por un manto de esperanza y redención. Las palabras del ángel resonaban dentro de mí, dándome fuerzas para aceptar la transición de ese momento extraordinario. La ascensión no era solo un viaje físico o espiritual, sino el inicio de un despertar hacia un nuevo significado, donde el dolor se transformaría en aprendizaje y la soledad en comunión con el universo. Al atravesar el portal centelleante, fui conducido a una sala inmensa, donde el espacio parecía haber sido esculpido en pura luz y sombra, similar a un cine celestial. En este ambiente grandioso, una pantalla se materializó ante mí, lista para exhibir la saga de mi existencia. Al principio quedé atónito, sin creer que aquello sería la representación de todos mis momentos, las alegrías y los errores, las victorias y los arrepentimientos. Mientras la proyección comenzaba, imágenes de mi infancia se desplegaban suavemente. Me vi corriendo por los jardines de la casa de mi madre, Sophia Mercer, riendo y soñando, sin saber que el futuro reservaba desafíos profundos. A continuación, la narrativa cambió a los días de adolescencia, donde, a pesar de tener momentos de pura inocencia y descubrimiento, también presencié los primeros rasgos de duda y confusión que marcarían los años siguientes. En el centro de esta pantalla se destacaba la fase adulta, donde los desafíos se intensificaron. Me recuerdan nítidamente una mañana en la que, al enfrentar una decisión importante en la universidad, opté por hacer trampa en un examen.
En ese momento la imagen se congeló y pude escuchar una versión más joven de mí mismo susurrar con voz temblorosa. Sé que esto está mal, pero no veo otra salida. Adoración y vergüenza traslucían en mi expresión, mientras el error se desplegaba en consecuencias que afectarían no solo a mí, sino también a aquellos en quienes confié. Esa escena, repleta de arrepentimiento, fue seguida por momentos en los que mi compasión floreció. Me vi voluntariando en refugios, distribuyendo sonrisas y ofreciendo un hombro amigo a ancianos y niños, momentos en los que mi alma parecía encontrar vestigios de luz, incluso en medio de la oscuridad. El ángel, a mi lado, observaba silenciosamente, permitiendo que cada detalle de mi vida se revelara sin juicio. En un momento particularmente vívido, fui llevado a revivir una tarde pasada con Damien Carter, un colega con quien compartía largas conversaciones sobre la monotonía de la existencia. Recuérdame las palabras de él: qué largo, hay algo más grande más allá de este ciclo repetitivo. Tal vez la vida nos esté preparando para algo extraordinario. Estas palabras, aunque simples, resonaban con un significado profundo que solo ahora, al revisar mis recuerdos, pude comprender en su totalidad. Cada memoria estaba cargada de emociones intensas, como si el pasado estuviera pulsando nuevamente en cada detalle. Las imágenes fluían rápidamente. Las sonrisas sinceras de Evelyn Knight, la preocupación silenciosa de mi madre, y los instantes de pura alegría y al mismo tiempo de devastadora tristeza. Cada cena era un recordatorio de los momentos en que elegí el camino equivocado, pero también de las veces en que busqué la redención a través de actos de bondad. A medida que la proyección continuaba, una sensación de profunda empatía por mí mismo comenzó a emerger. Podía sentir cada latido de mi corazón, como si estuviera escuchando una sinfonía que mezclaba los acordes del perdón y del alto conocimiento. El ángel me miró con una mirada que desbordaba comprensión y dijo suavemente: cada elección, cada error y acierto moldearon el ser que eres hoy, la belleza incluso en las cicatrices. En ese instante, la pantalla reveló no solo los momentos de gloria, sino también las lecciones escondidas en los errores. Fue un verdadero viaje de autoconfrontación, donde cada memoria dolorosa se transformaba en un aprendizaje que, por más difícil que fuera, me acercaba a la esencia de mi ser. Al final de la revisión, la sala se iluminó con una aura reconfortante. Las imágenes se disiparon lentamente, dejándome con una sensación de alivio y al mismo tiempo un entendimiento profundo de que cada experiencia, por más amarga que fuera, tenía un propósito. Comprendí que mi vida, con todas sus fallas y momentos de compasión, era un mosaico complejo que me preparaba para la transformación que estaba por venir. Cuando la pantalla celestial se apagó, un nuevo portal se abrió ante mí. Sentí un tirón irresistible, como si una fuerza suave me llamara hacia un destino más allá de todo lo que conocía. Con el ángel a mi lado, crucé el portal, y en un abrir y cerrar de ojos, me vi sumergido en un escenario que desafiaba cualquier descripción terrenal. Al emerger de ese otro lado, me encontré con un ambiente de belleza indescriptible. Ante mí se extendía un vasto campo de hierba verdeante, tan vibrante que parecía haber sido pintado con la propia esencia de la vida. Las flores, en un caleidoscopio de colores, se abrían suavemente al sabor de una brisa cálida y delicada, creando una alfombra natural que invitaba a un paseo sereno. Me sentí como si hubiera alcanzado un paraíso perdido, donde no había rastros de dolor o sufrimiento. Quilón, mira la perfección de este lugar, susurró el ángel, cuya voz, suave y melodiosa, resonaba como una canción de Ininar. Yo, aún maravillado, respondí: es como si el universo hubiera decidido revelar su cara más generosa. Nunca imaginé que la paz pudiera ser tan palpable. Mientras caminaba por aquel campo, cada paso parecía liberar una nueva ola de serenidad. Los rayos dorados del sol tocaban mi piel con delicadeza, y cada centímetro de aquel suelo vibraba con una energía vital que impregnaba todos mis sentidos. No había prisa ni preocupación.
Todo era armonía y una belleza natural que me envolvía por completo. A lo lejos, avisté un lago de aguas cristalinas donde la superficie brillaba como si estuviera pulida con diamantes. Acercándome, me di cuenta de que el agua no solo reflejaba el cielo, sino que también parecía emitir una luz suave como si guardara secretos antiguos y sagrados. Me senté a la orilla del lago, permitiendo que la tranquilidad de aquel escenario invadiera cada fibra de mi ser. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal, eso nos ayuda mucho a continuar. Mientras absorbía el ambiente, pude escuchar el murmullo de la naturaleza, el susurro de las hojas, el canto distante de aves desconocidas y, en un instante casi imperceptible, el sonido de risas suaves y felices. Este lugar es donde el dolor se disipa y el alma se regenera, comentó el ángel acercándose y sentándose a mi lado. Yo asentí, sintiendo que cada palabra suya confirmaba lo que mi corazón ya presentía. Allí, todo era posible. Nunca pensé que un simple paso pudiera llevarme a tal plenitud. Siento como si cada problema y tristeza fueran lavados por la pureza de este ambiente. La sensación de libertad era completa. El tiempo parecía suspendido, y la eternidad se revelaba en cada detalle, en cada soplo diario. La belleza de este paraíso no estaba solo en el paisaje, sino también en la sensación de pertenencia que invadía mi ser. Sentí que, por un breve momento, las cicatrices de la vida se transformaban en meras marcas de un pasado distante, sustituidas por la promesa de un futuro lleno de luz y posibilidades. Mientras el sol comenzaba a ponerse lentamente, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, el ángel me extendió la mano en un gesto que simbolizaba tanto acogida como transición. Quilao, este es un refugio donde el amor y la paz reinan, un recordatorio de que la verdadera belleza reside en la simplicidad y en la pureza de la existencia. A través de sus ojos se podría extraer una sabiduría ancestral, una comprensión de que, incluso en los momentos más oscuros, el universo siempre reserva un camino hacia la redención. En ese ambiente idílico, me di cuenta de que el viaje hacia el paraíso no era el fin, sino más bien una preparación para una nueva etapa. Estaba comenzando a entender que la transformación interior y la reconexión con la esencia de la vida eran los verdaderos regalos que esta experiencia me ofrecía. Cada detalle, cada color y cada sonido de aquel lugar servían de recordatorio de que, por más ardua que fuera la caminata en la tierra, siempre había un camino de regreso a la luz, un lugar donde el alma podía reposar y sanar. Mientras el paisaje que se disipaba suavemente ante mí me llevaba a un ambiente que parecía trascender cualquier idea de belleza que había conocido, caminando al lado del ángel, sentí mis sentidos agudizarse como si cada partícula a mi alrededor llevara un significado divino. De repente, la atmósfera cambió y el escenario se transformó en un claro de luz intensa, donde el tiempo parecía detenerse y la realidad se desplegaba en capas de pura energía. En el centro de este claro, una figura majestuosa comenzó a materializarse. Vestía una túnica blanca, brillante, que reflejaba los colores de un arco iris etéreo, y una corona dorada reposaba sobre su cabeza con un brillo sereno. Mi corazón se aceleró, pero al mismo tiempo una sensación de paz indescriptible me envolvió. Sabía con una certeza que iba más allá de la razón que estaba ante Dios. Quilao, estoy aquí. La voz es color, profunda y suave, resonando directamente en mi alma. Sí, eres tú, balbuceé, aún sin creer que aquella presencia tan inmensa era real. La figura se acercó y a su alrededor emanaba una aura de sabiduría y compasión. Sus ojos, llenos de un amor que parecía abarcar toda la existencia, fijaban los míos con una ternura que desarmaba cualquier vestigio de miedo. Mi hijo dijo con una voz que cargaba el peso y la ligereza de todos los universos, que has sido elegido para ver la verdad que muchos temen enfrentar. Cada experiencia, cada error y cada triunfo te han traído hasta este momento de revelación. Mientras esas palabras se desenrollaban,
Sentí como si cada fibra de mi ser estuviera absorbiendo una energía reconfortante y transformadora. El ambiente se convirtió en un escenario donde lo divino se encontraba con lo humano, donde mis dudas y miedos fueron reemplazados por una claridad luminosa. Los colores a mi alrededor se intensificaron, y una luz dorada que parecía tener vida propia envolvió a ambos. Como si el cielo y la tierra en ese instante sagrado llevaran en sí la capacidad de transformar no solo su propia vida, sino la de muchos otros. Continuaba Dios mientras una suave brisa hacía danzar los hilos de mi existencia. Cada acción, por pequeña que parezca, reverbera por el universo y toca almas distantes. Entiende que no hay insignificancia en tu camino, incluso en los momentos de debilidad. En medio de esta conversación trascendental, sentí que mis cicatrices, tanto emocionales como físicas, se estaban disolviendo, reemplazadas por una profunda comprensión de que todas las adversidades habían sido necesarias para moldearme. La presencia divina parecía susurrar secretos antiguos, historias de redención y la promesa de un futuro donde el amor incondicional sería la mayor de las fuerzas. «Ve qué largo», dijo Dios con una sonrisa que calmaba el propio tiempo. «El universo es vasto, y cada estrella guarda un fragmento de sabiduría. Has sido colocado aquí no por casualidad, sino para ser un canal de luz, un faro que ayudará a otros a encontrar el camino incluso en las tinieblas más densas». «Yo siento una paz que nunca conocí», respondí casi emocionado con la intensidad de aquel encuentro. «Pero al mismo tiempo, es difícil aceptar que todo lo que viví, todas las penas y errores, tenían un propósito mayor». Dios se inclinó ligeramente como si quisiera que cada palabra se instalara profundamente en mi ser. Todo, desde los momentos de mayor oscuridad hasta los de luz fulgurante, compone el gran mosaico de la vida. Ay, tú, Quilón, eres una pieza vital en esta obra divina. Por instantes que parecieron eternos, nos quedamos allí, y merced a un diálogo silencioso donde cada latido de mi corazón vibraba en armonía con las enseñanzas que recibía. Sentí que el encuentro no era solo una revelación para mí, sino una transferencia de conocimiento, una semilla plantada para florecer en futuras jornadas. Aún estoy inmerso en la aura divina de aquel encuentro. Mientras las palabras de Dios resonaban en mi ser, sentí un cambio en la atmósfera. La claridad de luz se expandía y a su alrededor, una energía vibrante anunciaba algo extraordinario. Dios, con su mirada profunda y llena de misterio, se inclinó levemente hacia mí como si quisiera compartir un secreto guardado desde hace tiempo. «Quilón, presta atención. Dios con una voz suave dice que se acerca un ciclo, un renacimiento espiritual que transformará el destino de la humanidad». Mis emociones se mezclaban. Por un lado, había una inquietud natural ante lo desconocido, pero por otro, una curiosidad intensa y un anhelo por comprender el significado de ese nuevo tiempo. En medio de este torbellino de sentimientos, una imagen comenzó a formarse ante mis ojos. El calendario celestial marcaba una fecha en abril de 2025, un punto crucial llamado el día cero de la nueva era. ¿Día cero?, pregunté con la voz temblorosa y llena de expectativa. «Sí, hijo mío», respondió Dios. «En el día cero se abrirá un portal de luz conectando a todos los seres a una nueva conciencia. Este es el momento en que la humanidad tendrá la oportunidad de purificarse, elevarse y abrazar una verdad que trasciende la materia». Mientras hablaba, vi a lo lejos una proyección de luz pulsante que parecía anunciar el inicio de esta era. Cada pulsación llevaba un mensaje de transformación y esperanza. Dios continuó. «Este ciclo no es destructivo, sino un renacimiento, una renovación espiritual que restablecerá el equilibrio perdido. Aquellos que estén listos, que hayan cultivado la llama de la fe y la compasión, serán agraciados con una conexión más profunda con lo divino». La revelación se desplegaba como una tapicería compleja y hermosa. Sentí que cada palabra estaba grabada en mi corazón, despertando un sentimiento de responsabilidad y al mismo tiempo, una profunda gratitud por haber sido elegido para ser testigo de este gran acontecimiento. Pero,
¿Cómo puedo prepararme para algo tan grandioso? Me cuestioné deseando comprender la importancia de este llamado universal a la preparación, que ya no es algo que se pueda forzar. Es el florecimiento natural del espíritu, un viaje de autoconocimiento y de amor incondicional. La transformación global que se aproxima es el reflejo de los cambios internos que cada ser debe vivenciar, explicó Dios, su voz como un faro guiando la oscuridad. La imagen del portal de luz se intensificaba, revelando figuras de luz que se movían en perfecta armonía, representando almas despiertas y conectadas. Este espectáculo celestial simbolizaba la unión de todos los seres independientemente de sus creencias u orígenes, en un único propósito: evolucionar y abrazar una nueva era de conciencia. La sensación que me invadía era que el universo entero conspiraba para esa transformación. Dios resaltó: muchos estarán ajenos a este cambio, ciegos por las ilusiones del mundo material, pero aquellos que escuchen el llamado y se abran a la verdad serán los heraldos de este nuevo tiempo. En el día cero, el amor y la sabiduría prevalecerán. Y tú, Quilon, tendrás un papel fundamental en esta transición. Mientras absorbía estas palabras, sentí como si una semilla de esperanza fuera plantada en mi interior, lista para florecer en la nueva era que se acercaba. La revelación del día cero no solo aclaraba mi propósito, sino que también indicaba que cada pequeña acción, cada gesto de bondad, poseía el poder de transformar el mundo. En ese momento, el claro fue inundado por una luz radiante que parecía unir cielo y tierra, y supe que estaba presenciando el presagio de un renacimiento global. Una era donde lo divino se haría presente en cada corazón, marcando el inicio de una nueva jornada para toda la humanidad. Tras la revelación del nuevo ciclo y la promesa del día cero, la atmósfera a mi alrededor comenzó a transformarse nuevamente, como si el universo que me excedía me condujera a un último y profundo capítulo de esta jornada. Fui guiado por el ángel que ahora me llevaba, con una serenidad aún mayor, hasta un magnífico edificio que se erguía ante mí, imponente y repleto de una aura de misterio. Era la Biblioteca Celestial, un templo de conocimiento eterno que contenía en sus estantes infinitos los secretos de todas las eras. Al adentrarme en este santuario de luz y sabiduría, sentí que cada paso era una inmersión en un océano de historia y revelaciones. Las paredes estaban revestidas de mármol y destellos, y los detalles arquitectónicos parecían haber sido esculpidos por manos divinas, reflejando la armonía entre el cielo y la tierra. A mi alrededor, miles de libros reposaban en estanterías que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Cada volumen irradiaba una energía propia, como si llevara dentro de sí las experiencias y lecciones de incontables vidas. ¡Qué largo! Cada uno de esos libros guarda la esencia de una historia, un aprendizaje que el universo decidió registrar para la eternidad, comentó el ángel mientras caminábamos entre las estanterías. Su voz sonaba como un susurro ancestral, lleno de reverencia y misterio. Al acercarme a una de las estanterías, mis dedos temblaron de emoción al tocar un libro que parecía pulsar con vida propia. Al abrirlo, me sorprendí al ver que en él estaba registrada toda mi existencia, desde los primeros pasos de mi infancia hasta los momentos más intensos de mi viaje. Cada detalle estaba meticulosamente descrito, y las emociones, las elecciones y los encuentros pasados se presentaban en letras doradas que brillaban suavemente con la tenue luz del ambiente. «Es tu historia», dijo el ángel con una sonrisa mientras hojeaba las páginas con una mezcla de sorpresa y melancolía. «Aquí reside el conocimiento de quién fuiste y de quién puedes llegar a ser. Cada capítulo, cada error y cada triunfo tiene un propósito mayor». En un rincón más reservado de la biblioteca, encontré otro tomo singular. Al abrirlo, fui envuelto por una sinfonía de notas y acordes que contaba la historia de la música de toda la tierra. Ese libro parecía ser una partitura universal donde cada melodía y cada silencio se combinaban para formar la banda sonora de la existencia humana. Me quedé maravillado con la idea de que, así como mi vida, la música era una expresión de lo divino capaz de tocar almas y transformar realidades.
Mientras exploraba la vestidura de aquel lugar sagrado, la sensación de pertenencia y humildad se intensificaba. En medio de los libros y la sabiduría acumulada allí, me di cuenta de que el conocimiento no era algo que se limitaba al pasado, sino que se abría como un portal hacia el futuro. Un futuro donde la transformación y el alto conocimiento eran las claves para una nueva era. El ángel se detuvo frente a una estantería particularmente ornamentada y comentó: «La Biblioteca Celestial no es solo un repositorio de historias, sino una invitación para que cada alma expanda su entendimiento y encuentre la verdad que reside dentro de sí». Sintió una ola de emoción y gratitud y no dar mi ser. En medio de la inmensidad de conocimientos comprendí que mi jornada no terminaba con la revisión de mi vida o con las revelaciones divinas, sino que se extendía más allá de los límites del tiempo y del espacio, desafiándome a buscar continuamente la sabiduría y a iluminar el camino de aquellos que aún buscaban respuestas. Ante toda la grandiosidad de lo que presenciaba, el escenario celestial comenzó a transformarse nuevamente tras la inmersión en la Biblioteca Celestial, donde cada historia y cada melodía del universo parecían revelar los misterios de la existencia. Fui conducido a una sala de aura serena, donde la presencia de Jesús se hacía sentir de forma especial. Él me aguardaba con un semblante sereno y una mirada acogedora, como si ya conociera las angustias y anhelos que pulsaban en mi corazón. «Qué largo», dijo Jesús con voz suave pero firme, «llegó el momento de la elección. Puedes permanecer aquí en este reino de luz y sabiduría, donde todos los dolores se disipan y la paz es eterna, o regresar a la tierra, al mundo que conoces, donde tu misión aún no se ha cumplido». Estas palabras resonaron en mí como un llamado irresistible. El ambiente alrededor parecía pulsar con la energía del infinito, y el contraste entre la paz celestial y la realidad terrenal se volvía cada vez más evidente. Mientras Jesús hablaba, sentía una mezcla de deseo y aprehensión. Permanecer allí significaba vivir en un estado de constante armonía, un refugio donde el alma jamás sufriría. Sin embargo, el recuerdo de los rostros queridos, especialmente el de mi madre Sofía y de amigos como Evelyn y Damien, traía a la superficie el amor y la responsabilidad que me aguardaban en la tierra. Siento tanto la paz de aquí, la plenitud que me ofreces, pero mi corazón aún anhela el abrazo de mi madre, las conversaciones simples y hasta los desafíos que me moldean, confesé con la voz entrecortada por la emoción. Jesús inclinó la cabeza como si comprendiera la complejidad de mis sentimientos. La elección es tuya, Quilon. Si decides regresar, sepas que una parte de esta paz y sabiduría quedará arraigada en ti. Aunque muchos de los detalles se disipen, la esencia del amor que ahora habita en tu corazón nunca será olvidada. El silencio se apoderó por algunos instantes mientras mis pensamientos se debatían entre la seducción del paraíso y la urgencia de regresar a mi vida terrenal. A mi alrededor, el ambiente celestial continuaba exhalando una calma inquebrantable, pero yo veía en cada rayo de luz que penetraba la sala el recuerdo de los desafíos humanos, de las penas y de las esperanzas que aún pulsaban en la tierra. Una voz suave, casi imperceptible, susurró a Quilon que la verdadera grandeza de la vida no está en huir del dolor, sino en transformarla en aprendizaje y amor. Estas palabras, quizás venidas del propio universo o de la esencia de la vida que me rodeaba, tocaron profundamente mi espíritu. En mis ojos las lágrimas comenzaron a formarse, mezclando gratitud con la tristeza de la despedida de un lugar tan sublime. Yo sabía que permanecer allí en un estado de perfección significaría abdicar del calor humano de los desafíos y sobre todo del amor de aquellos que aún me necesitaban. Jesús, yo elijo regresar, declaré con una convicción que mezclaba tristeza y esperanza. Vuelvo para que, aunque olvide muchos detalles, esta luz interior me guíe y me ayude a transformar el dolor en amor para aquellos que amo. Jesús sonrió, y el ambiente parecía brillar aún más intensamente, como si la elección hubiera sellado un destino de redención y propósito. Entonces, que así sea, guarda esta luz en el corazón, pues iluminará tu camino incluso en los momentos más oscuros. Con estas palabras,
Sentí una transición poderosa iniciándose. El llamado para regresar a la tierra era inevitable, pero la certeza de que llevaría conmigo el legado de amor y transformación que viví en aquel reino celestial me daba la fuerza necesaria para enfrentar lo que viniera a continuación. Cuando la elección de regresar a la tierra fue sellada, sentí una ola de transición que me envolvía por completo. El ambiente celestial comenzó a disiparse lentamente, dando lugar a una neblina suave y al eco distante de voces y susurros. Sentí mi alma siendo tirada, como si el propio tiempo se doblara para reintegrarme a mi cuerpo inerte, aún yaciendo en una cama de hospital en Los Ángeles. La sensación fue a la vez abrupta y serena. Al despertar, percibí los contornos familiares de la habitación, el sonido de máquinas monitoreando los latidos de mi corazón y la presencia de rostros ansiosos a mi alrededor. Jasper Reynolds, el médico que se convirtió en el ancla de esperanza, se inclinaba al lado de mi cama con un semblante de alivio y sorpresa. «Qué bueno que volviste», dijo él, con la voz cargada de emoción. Su corazón se detuvo, pero milagrosamente volvió a latir. Intenté responder, pero mis palabras salían como susurros confusos, aún sumidos en el umbral entre la vida y la muerte. Mientras los días se transformaban en una rutina de reposo y recuperación, cada instante estaba permeado por una sensación de renacimiento. Los enfermeros y médicos cuidaban de mí con una delicadeza que parecía reflejar la intervención divina que experimenté en conversaciones breves. Oí comentar, casi en tono de leyenda, sobre aquel periodo en que los signos vitales de un hombre se apagaron y volvieron, como si hubieran sido reavivados por una fuerza invisible. En medio de este torbellino de cuidados médicos, mi madre, Sophia Mercer, entraba en la habitación con una mezcla de alivio e incredulidad estampada en su rostro. Cierta mañana, mientras el sol se infiltraba tímidamente por las cortinas, se acercó con cautela, sosteniendo mi mano temblorosa. «Aún no puedo creerlo», dijo ella, con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas de alivio y asombro. Intenté explicar, pero las palabras parecían insuficientes para traducir la vastedad de aquel universo que experimenté. Sin embargo, al mencionar detalles específicos como la descripción exacta de mi bisabuelo, un hombre que nunca conocí, pero cuya imagen ella guardaba en sus recuerdos, sentía la confirmación de que mi vivencia trasciende las fronteras de lo físico. Cada día en el hospital se transformaba en un capítulo de introspección. Durante largas horas de recuperación, reflexioné sobre las revelaciones del encuentro con Vino, sobre la promesa del día cero y sobre la elección que hice de regresar a la vida para cumplir un propósito mayor. Poco a poco, los vestigios de las memorias celestiales se mezclaban con la rutina terrenal, como si una parte de mí permaneciera eternamente anclada en aquel reino de luz, en una tarde tranquila, mientras la suave lluvia tamborileaba en la ventana. Conversé con Jasper nuevamente. ¿Realmente crees que lo que viví fue real o sería solo un delirio? Cuestioné con una voz cargada de dudas y gratitud. Él, con una mirada compasiva, respondió que a veces el universo nos toca de formas inexplicables. Lo que viviste puede ser la reconexión entre el cuerpo y el alma. La ciencia aún no comprende todos los misterios, pero el hecho es que volviste y ahora tienes la oportunidad de transformar tu dolor en luz. La recuperación se realizó no solo a nivel físico, sino también espiritual y emocional. 12 días de hospital, me di cuenta de que cada respiración era un regalo, y que la experiencia vivida me había dejado una marca indeleble. Adorando la soledad y la insatisfacción que un día me dominaron, dieron lugar a una esperanza silenciosa y a la convicción de que la verdadera transformación comenzaba de adentro hacia afuera. Hoy mismo, siguiendo una vida simple, llevo en mí el recuerdo de cada revelación, cada toque divino, sabiendo que a cada latido del corazón la misión de transformar e iluminar sigue pulsando.